a un nuevo Web Talk Center conversando sobre la situación de los migrantes venezolanos en la región y las plataformas, mecanismos, herramientas que hay para la articulación regional e internacional frente al desafío que están enfrentando los migrantes. Hoy tenemos un panel de invitados muy bueno. La verdad que contamos con excelentes representantes. Tenemos a David Smolansky, quien es comisionado especial para la crisis de migrantes y refugiados de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y tenemos a Isabel Granada, quien es especialista en migraciones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Hoy la conversación se va a centrar, como siempre, alrededor de los desafíos que están enfrentando los migrantes. Vamos a partir con una presentación de unos 10 minutos, donde vamos a exhibir algunos de los resultados de nuestros últimos estudios, dar un poco de contexto a lo que es la conversación de hoy, y de ahí vamos a pasar entonces a nuestro conversatorio con estos dos excelentes ponentes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan una vez más. Muchas gracias, David e Isabel, por acompañarnos hoy. Y bueno, sin más que decir, vamos a ir dando inicio. Entonces, la articulación regional frente a este desafío. La crisis de migrantes y refugiados venezolanos. La crisis de migrantes y refugiados venezolanos para nosotros tiene una connotación regional por el simple hecho de que están regados por toda la región. Estamos regados por toda la región. La mayoría de los migrantes se encuentran actualmente en América Latina. Como sabemos, más de 5 millones de personas han tenido que abandonar el país. Las causas son diversas. Estamos hablando de un colapso económico, hablamos de una crisis humanitaria, hablamos de muchas dificultades que están enfrentando los venezolanos en su país, y esto ha llevado a que más de 5 millones de ellos hayan abandonado el país. La mayoría de los migrantes se encuentran en la región. De hecho, hay 4 países que concentran prácticamente el 80% de los migrantes, que son Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Hoy vamos a estar conversando, la data con la que contamos hoy es principalmente de estos 4 países. Entonces, los principales desafíos que enfrentan los migrantes son similares en todos estos países. Estamos hablando de su estatus migratorio, donde de los 5 millones de migrantes que hay a nivel internacional, solamente estamos hablando de que 2.5 millones cuentan con un permiso de estancia regular. Esto de acuerdo a cifras de la plataforma de ACNUR y OIM de la ONU. 900.000 son solicitantes de refugio, de los cuales vale destacar que la mitad de ellos se encuentran en Perú, y 65.000 nada más son refugiados reconocidos. Las condiciones de vivienda son complejas. Estamos viendo altos niveles de hacinamiento en albergues o cuartos compartidos. De hecho, en nuestro último estudio en Perú, que está corriendo ahorita, estas cifras son preliminares, vemos que más del 45% de los migrantes vive con 3 o más personas en un cuarto. Esto en el contexto de la pandemia además genera bastantes desafíos y bastantes riesgos. Los contratos de alquiler en su mayoría son informales y verbales. Vemos que cuando hablamos de la condición de empleo se repite esta situación. La mayoría de los migrantes en la región, sobre todo en lo que es Colombia, Perú y Ecuador, se encuentran en el mercado laboral informal, no cuentan con protección laboral en ese sentido. En muchos casos se ve que trabajan más horas por menores sueldos que la población local. No se cuenta con una capacidad de ahorro suficiente, no se contaba en el momento de salir de Venezuela con una capacidad de ahorro suficiente, y esto obviamente se ha seguido traduciendo, sobre todo porque la mayoría de ellos siguen enviando remesas a Venezuela, o busca por lo menos enviar remesas a Venezuela. Más del 65% de los migrantes en la región, en los 4 países que hemos venido estudiando, está enviando remesas a Venezuela, cosa que por supuesto se ha visto afectada por el coronavirus, pero tiene la intención de continuar. Entonces, cuando vemos este contexto, bueno, falta por supuesto mencionar el acceso a salud, donde dependiendo del país, entre el 65 y el 90% de los migrantes no cuenta con un seguro de salud. Cosa que en este contexto de pandemia, por supuesto, nos genera mucha preocupación. Si vemos el impacto de la cuarentena, y hablo de la cuarentena porque me centro más en lo que han sido las medidas para hacer frente al coronavirus que en el coronavirus en sí, el empleo ha caído. Efectivamente, entre el 35 y el 65% de los migrantes en los 4 países que hemos estudiado ha perdido su empleo. Chile viene a mostrar la pérdida más baja, mientras que Colombia y Ecuador muestran los números más altos. Solo entre el 10% y el 20%, ahí hay un 77% coleado que no sé dónde salió, pero entre el 10 y el 20% de quienes enviaban
remesas lo sigue haciendo al mismo nivel, y más del 50% de los migrantes de la región no habría recibido ningún tipo de apoyo durante la cuarentena. Y esto viene a ser apoyo ya sea por algún Estado, ya sea por alguna entidad de la sociedad civil o cualquier otra, organizaciones internacionales, etc. Cuando vamos a educación, vemos que hay una parte importante, relevante de los niños venezolanos, de los niños migrantes en la región, que no se encuentran estudiando durante la cuarentena. La mayoría de las razones se centran en que no se cuenta con las plataformas para acceder a métodos de estudio a distancia o similares, o hay mucha desinformación, no se conocen los programas que ofrece el Estado de los países receptores para esto. Y si observamos el riesgo del desalojo, hay una percepción muy alta que para los migrantes de correr un riesgo de ser desalojados. Como veíamos, la mayoría de los contratos de alquiler de vivienda son informales, y esto hace que sientan que el riesgo puede ser alto. Estamos entre 20% y 50%, varía mucho entre los países, pero el mensaje es que hay una percepción alta de que se corre este riesgo. Cuando vemos los actores relacionados a la respuesta frente a este fenómeno migratorio, vemos que hay actores a nivel nacional y vemos que hay actores a nivel internacional. A nivel nacional vemos, por supuesto, los gobiernos nacionales de Venezuela, embajadas, además de los países receptores, gobiernos regionales y locales, que juegan un rol fundamental también, otras entidades públicas, como deben ser migraciones, que lo estamos tratando como algo un poco más independiente porque tiene cierta margen en acciones, o sector privado, las empresas de por sí, que vienen a ser elementales en lo que es la inserción laboral, y las ONG y otros actores de la sociedad civil. Y cuando vamos al nivel de actores regionales, vemos los foros y espacios intergubernamentales, como puede ser Grupo de Lima, el Proceso de Quito sobre todo, muy relacionado al tema migratorio, las organizaciones de las Naciones Unidas, ACNUR y OIM principalmente jugando un rol fundamental en este tema, la Organización de Estados Americanos, OEA, las organizaciones multilaterales del BID, por ejemplo, CAF, Banco Mundial, las ONGs internacionales, sector privado transnacional y por supuesto que otros actores. Para nosotros, la articulación a todo nivel es elemental para dar respuestas eficientes a esta crisis. Tanto a nivel interno, los actores de gobierno nacional deben articular, coordinar y proveer soluciones de la mano de las otras entidades que hemos nombrado acá, y a nivel internacional sucede lo mismo. Y de la misma manera, los internacionales deben coordinar con los nacionales para poder ofrecer respuestas eficientes. ¿Y por qué es esto algo fundamental? ¿Por qué se requiere una articulación regional frente al fenómeno migratorio? Pues porque los desafíos que se enfrentan en cada país son similares. Vemos que la regularización, la inserción laboral, la provisión de servicios de salud, protección, acceso a educación, validación de títulos, están entre los principales desafíos que enfrentan no solo los migrantes, sino también los países receptores, los gobiernos de los países receptores, para poder proveer estos servicios. Las decisiones unilaterales pueden generar desafíos para los demás, mientras que las decisiones articuladas pueden generar oportunidades para todos. La implementación de una visa en un país, por ejemplo, puede generar repercusiones negativas en otro. Entonces, es importante que la implementación de soluciones pueda darse de manera articulada, ya que esto puede simplificar y homologar trámites. Y por último, estos son solo 3 ejemplos, por supuesto, esto va mucho más allá de estos 3 puntos, puede existir mayor eficiencia en la canalización y en la alocación de recursos económicos sobre todo. Si vemos los recursos que se han destinado para atender a la crisis de refugiados sirios, por ejemplo, vemos que superan en gran nivel los recursos que se han destinado para atender la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Y esto es algo que es preocupante porque ya estamos llegando a números similares a los de la crisis siria. Entonces, este tipo de canalización, articulación regional puede ofrecer mayor transparencia, compartir mayor transparencia, mayor información entre los estados y entre las entidades internacionales, puede llevar a una mayor capacidad de levantar recursos internacionales y una más eficiente distribución de los mismos. Si sabemos dónde están las necesidades principales, podemos alocar los recursos más eficientemente. Entonces, para concluir, nosotros creemos que un desafío regional requiere de respuestas articuladas a nivel regional. Y por eso es que contamos hoy con este panel, que creo va a ser algo muy interesante. Esto es por nuestros lados lo que viene a ser el punto de partida, como lo queremos llamar, para la conversación. Y quería partir por darle la palabra a David Smolansky. David, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves tú el tema de la articulación regional? ¿Qué esfuerzos crees que vale la pena resaltar? ¿Qué está haciendo la OEA en este sentido? ¿Cómo podemos hacer frente
mediante la articulación regional a este desafío. Tienes el micrófono apagado, David. Gustavo, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo de Equilibrium por la invitación, y un especial saludo también a Isabel por compartir este panel del Banco Interamericano de Desarrollo y todos los que se han conectado, que cada vez que hay oportunidad, evidentemente, de hablar de lo que es la peor crisis de migrantes y refugiados que haya visto la historia de América Latina y el Caribe, pues para nosotros es prioridad. Y precisamente en aras de los esfuerzos regionales que mencionas en tu pregunta, desde hace año y medio, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, creó una oficina, un grupo de trabajo para abordar la crisis de desplazados venezolanos que he tenido la responsabilidad de coordinar. Una oficina que tiene dos grandes objetivos estratégicos para poner todo el mundo en contexto. Lo primero es visibilizar toda la crisis interna que hay en Venezuela, especialmente enfocada en violación de derechos humanos y emergencia humanitaria compleja que ha causado la migración forzosa de más de 5 millones de personas. Y en segundo lugar, precisamente la pregunta que haces, cómo se articulan esfuerzos regionales para atender, proteger e integrar a los migrantes y refugiados venezolanos. Nosotros en este tiempo hemos hecho cerca de 20 visitas a la región. Nosotros hemos estado en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Panamá, Aruba, Curazao, México, Estados Unidos y Canadá. Cada vez que visitamos un país tenemos una agenda tipo. En primer lugar, evidentemente, reunirnos con migrantes y refugiados venezolanos a través de mesas de trabajo donde tomamos testimonios de su migración forzosa, tomamos testimonios de cómo se han sentido al país donde han llegado, y además de eso, tomamos testimonios de cuáles deberían ser las políticas a implementar en el futuro en Venezuela cuando haya democracia para que ellos puedan volver, porque también estamos pensando ya en la repatriación, en cómo hoy en la diáspora o los migrantes, los refugiados pueden contribuir para la reconstrucción de Venezuela. Evidentemente también tenemos reuniones con las autoridades en los países receptores de desplazados venezolanos y con distintos actores humanitarios, desde fundaciones, ONG y evidentemente agencias de Naciones Unidas, y además, bueno, hemos llevado estos mensajes al proceso de Quito, a la Asamblea General de la ONU, etc. ¿Qué esfuerzos hemos hecho en ese sentido? Y me voy a remitir a los últimos 5 países que hemos visitado. En el caso de Brasil, por ejemplo, Brasil es uno de los pocos países que le da la opción a los venezolanos de permitirle el estatus de refugiado. Después de nuestra visita que hicimos en noviembre del año pasado, se logró agilizar para que más de 20.000 venezolanos obtuvieran el estatus de refugiado. Al momento que nosotros fuimos, ellos tenían más de 100.000 solicitudes y solamente se le había otorgado el estatus de refugiado a más de 200 venezolanos. Eso se logró agilizar afortunadamente. En Colombia también, después de visitar Brasil, se logró que se reanudara el permiso especial de permanencia, lo que se conoce como el PEP. Además de eso, que también ya empezara el PEP laboral, que es muy interesante, que es que un venezolano que no tenga documentación en Colombia, pero tenga una oferta laboral, inmediatamente puede tener esta documentación que le da una protección para insertarse en los mercados laborales. En el caso de Chile, también después de nuestra visita, se logró que a partir del año, se logró que la cédula de extranjería, ¿no? O la cédula, lo que se conoce como el RUT coloquialmente en Chile, que se haya vencido en 2019, mantenga la vigencia durante 2020. Esto facilita enormemente a los venezolanos pues mantener sus trámites y sobre todo no tener riesgos de perder su trabajo en caso de que tengan esta cédula vencida. Y en el caso de Bolivia, quiero adelantar, aunque no está en uno de los países que mencionabas en el primer mapa, en la primera lámina que tenía el mapa, en Bolivia, por razones políticas, los desplazados venezolanos estuvieron invisibles por años. Pero les adelanto que en Bolivia ya hay más de 10.000 desplazados venezolanos y muchos de ellos además llegan por tierra, pasando por Brasil. En Bolivia estamos muy cerca de que se permita o se acepte, mejor dicho, la cédula de identidad vencida, así como el pasaporte vencido. Estamos intentando además que el pasaporte vencido sea del año 2003. Entonces, bueno, esto evidentemente no es un logro absoluto de nuestra oficina ni de la OEA, sino es un esfuerzo regional, justamente atendiendo tu pregunta, es un esfuerzo regional de distintos actores que te mencionaba, que son con aquellos que nos reunimos cuando vamos, gobiernos, multilaterales,
actores humanitarios, que lo que buscamos es que el venezolano tenga mayor protección, se pueda integrar a la sociedad y tenga la atención que merece. Ahora bien, la columna vertebral de nuestra propuesta hacia la región es que tiene que haber un consenso para que el venezolano tenga el mismo estatus desde Canadá hasta Argentina. Cuando uno va a Colombia, le dan el permiso especial de permanencia. Cuando uno va a Chile, le dan la visa de responsabilidad democrática. Cuando uno va a Brasil, uno puede optar el estatus de refugiado. Cuando uno va a Perú, le dan el permiso temporal de permanencia. La propuesta nosotros hemos hecho, y qué mejor forma de decirlo cuando estamos a solo 2 días del Día Mundial del Refugiado, que es este sábado, pasado mañana, 20 de junio, es que el venezolano tiene que ser reconocido como refugiado. El venezolano no es un migrante económico. El venezolano no se va de su país porque quiere. El venezolano se va de su país por las mismas razones que dice la Declaración de Cartagena. ¿Qué dice la Declaración de Cartagena? Que un refugiado es aquel que se va de su país por alteración del orden público. En Venezuela consideramos que la hay cuando no hay combustible, cuando no hay agua, cuando no hay luz, cuando no hay comida, cuando no hay medicina. Por violencia generalizada, Venezuela tiene siendo uno de los países más violentos, no del continente, sino del mundo, en estas 2 décadas. De hecho, por cierto, el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho varios estudios interesantes al respecto. En tercer lugar, la Declaración de Cartagena habla de violación masiva de derechos humanos, ni hablar de la cantidad de venezolanos que hoy son víctimas de persecución, de tortura, de represión y de exilio por razones políticas. Y en cuarto lugar, agresión extranjera. Es decir, nosotros consideramos que al venezolano hay que darle el estatus de refugiado en toda la región. Y fíjate que una de las cosas que tú mencionabas en tu presentación, que es de la plataforma de Naciones Unidas de respuesta regional ante esta crisis, es que hay 900.000 solicitudes de refugio por parte de los venezolanos y apenas 65.000 han tenido respuesta, o sea, menos del 10%. Menos del 10%. Y esto, por cierto, ha crecido en el último año. Cuando nosotros hicimos el primer informe regional que presentamos el año pasado, el porcentaje no llegaba ni al 5%. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de Brasil y México, antagónicos ideológicamente hablando, antagónicos en el ejercicio, en las políticas públicas que presentan para cada país. De hecho, antagónicos en la situación con Venezuela, porque México no reconoce al gobierno encargado, encabezado por el presidente Juan Guaidó. Brasil sí lo reconoce, pero ambos países tienen una política prácticamente similar para atender a los migrantes y refugiados venezolanos, porque ambos países, Brasil a través de la Operación Acolida y México a través de la Comar, le dan la opción al venezolano del estatus de refugiado. Y cuando uno hace estudios, Gustavo, que Equilibrio ha venido haciendo un trabajo maravilloso con los estudios que ustedes han hecho. Cuando uno hace estudios tanto en Brasil como en México, uno se consigue que son de los países donde el venezolano está más satisfecho, donde más oportunidades han tenido los jóvenes de integrarse al sistema educativo, incluso en el caso de Brasil, donde se habla otro idioma y donde los adultos han tenido más oportunidad de integrarse a los mercados laborales. En Brasil hay más de 260.000 desplazados venezolanos, es la cifra que nosotros estamos manejando en este momento, y en México, por cierto, no hay que descuidar, hay aproximadamente 80.000 desplazados venezolanos. ¿Qué desafíos, y con esto termino, tenemos? Yo creo que el desafío más grande que en este momento tiene la región es que la mitad de los venezolanos que hoy se han ido, es decir, 2,5 millones, no cuentan con pasaporte o tienen un pasaporte próximo a vencer. Esto es un desafío que creo que no se ha dimensionado las consecuencias que esto puede tener. Venezolanos que se pueden quedar a la periferia de la sociedad, jóvenes que pueden quedarse fuera del sistema escolar, personas que no podrían insertarse en los mercados laborales, es decir, que se quedan desempleo o tendrían que depender permanentemente de la economía informal. Y esto evidentemente va en contra del objetivo de tener una migración regular, segura y ordenada, porque no tener a las personas documentadas también desafortunadamente, pues juega para que en algunos municipios haya un aumento de la criminalidad. Entonces, la región necesita crear un mecanismo común de identificación a los venezolanos. En el proceso de Quito se habló hace un año de la tarjeta de movilidad regional, el secretario general Luis Almagro y este servidor hemos sido impulsores también de esa propuesta, y cosa que le permitiría a los venezolanos pues tener su identificación y de esa forma pues tener todas las posibilidades de integrarse en los mercados laborales, de acceder a la educación y a la salud sin tantas trabas y hacer cualquier trámite como abrir una cuenta bancaria. El segundo desafío, evidentemente, hay que seguir invirtiendo en la ayuda humanitaria, específicamente en programas de alimentación y en la atención médica. No nos podemos quedar solamente con los números. Obviamente llama mucho la atención hablar de 5,1 millones de desplazados venezolanos. De hecho, los venezolanos hoy somos la población más desplazada del planeta sin haber padecido una guerra convencional. Solo nos supera Siria, que lleva un conflicto bélico por 10 años. Pero ¿en qué condiciones están saliendo los venezolanos? Hay venezolanos que están saliendo con malaria, con problemas de hipertensión,
el 80% de las mujeres que están dando a luz en Cúcuta son venezolanas, el 70% de las mujeres que están dando a luz en Brasil, en Boavista, me refiero en la frontera, y en Colombia, en Cúcuta, son venezolanas. Entonces, urge, evidentemente, seguir invirtiendo en programas de alimentación, de nutrición y de atención médica para los desplazados venezolanos, porque, insisto, no es solo la cantidad de los venezolanos que hoy estamos desterrados, sino en las condiciones que están saliendo. Y por otro lado, y con esto cierro, pero si me extendí un poco, dos temas. La inserción a los miles de niños en el sistema educativo. Ahí me llamaba mucho la atención, creo que mencionabas que entre el 10 y el 25% de los niños migrantes no están estudiando. Creo que era lo que colocaba, si no noté mal. Manejamos cifras parecidas. A mí siempre me llamó mucho la atención nuestra visita a Ecuador el año pasado, la cantidad de niños. Eran decenas de miles de niños que estaban fuera del sistema escolar, y un niño que no tengamos hoy en el sistema escolar venezolano es vulnerable, como ya está pasando, a que sea reclutado por grupos como el ELN, o que sea reclutado por el crimen organizado, o que lamentablemente ese niño o esa niña se nos pierda bajo el consumo de sustancias ilegales. Entonces, ahí hay que hacer un mayor esfuerzo para integrar a los niños y jóvenes al sistema educativo. Y por último, las autoridades locales, y esto lo digo como alguien que fue alcalde, tienen una enorme responsabilidad en atender, proteger e integrar a los migrantes y refugiados venezolanos. Esto es una crisis que siempre se está manejando desde el punto de vista nacional, de presidente, de canciller, de multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA, Naciones Unidas. ¿Dónde están los alcaldes acá? La primera autoridad que se tropieza, un desplazado venezolano, no es un ministro, no es un canciller, no es el presidente. Es un alcalde o es un secretario de gobierno de esa municipalidad, o es un concejal. Yo creo que, y lamentablemente además en muchas elecciones locales lo hemos visto, incluso en ciudades grandes, se ha utilizado, y de manera negativa, la crisis migratoria venezolana para hacer campaña. Yo creo que aquí tiene que haber un esfuerzo, y en la OEA estamos empezando a hacerlo, de articular mucho más a los alcaldes de las ciudades donde han llegado muchos migrantes y refugiados venezolanos, de ejercer acciones y políticas contra la discriminación y contra la xenofobia, de prohibir, literalmente, aunque suene fuerte, prohibir que se utilice a los venezolanos en cualquier campaña política. Y además de eso, como los alcaldes también ponen de su parte para desafíos que mencionaba anteriormente, como puede ser la atención médica o programas de nutrición. Yo pongo esta anécdota, Gustavo, y todos los que están conectados. En el municipio donde yo era alcalde en Caracas, El Hatillo, es un municipio que tenía una densidad poblacional muy alta de comunidad portuguesa, específicamente de Madeira, con la comunidad madeirense. Y lo importante que era para esa comunidad ser recibido por las autoridades locales, que tuviesen la oportunidad de ejercer sus labores, su trabajo, su emprendimiento, y cómo además ellos aportaban a ese municipio, porque primero que aportar al país en sí, aportan a ese municipio, era realmente impactante. Yo creo que las autoridades locales tienen que tener un mayor nivel de compromiso y responsabilidad con los migrantes y refugiados venezolanos, porque son la primera autoridad que el desplazado venezolano se tropieza, y lamentablemente creo que hoy pues ese no es el caso. Gracias. Bueno, David, creo que acabas de abordar una buena variedad de temas. Yo voy a saltar en un par de ellos para ver, creo que algo que es fundamental tomar en cuenta en todo este proceso, y que creo que es algo elemental para un eventual retorno a Venezuela, que es algo elemental para un aporte económico a los países de receptores, es el tema del capital humano. Hay que preservar el capital humano. Y eso va desde el nivel más joven, desde los niños que están tratando de acceder a las escuelas, incluso a los niveles de educación preescolar, hasta los profesionales que no pueden ejercer su profesión, que están pasando tiempo sin poder ejercerla y están perdiendo el mantenerse actualizados, el mantenerse al día a nivel profesional, y cuyo retorno, mientras más pasa el tiempo, más difícil se va a hacer al ejercicio de esta profesión. Entonces yo creo que el tema de preservar este capital humano y de hacerlo crecer y de utilizarlo de alguna manera los países receptores para su crecimiento económico, para su desarrollo socioeconómico, es fundamental. Yo iré a saltar un poco en este tema porque han surgido ya van varias preguntas, claro, creo que estamos generando aquí un montón de interacción. No voy a entrar todavía en todas, les comento que voy a lanzar un par de preguntas a la vez y vamos a ir avanzando. Pero uno de los puntos que comentaban era sobre qué posibilidad habría
de una articulación regional para el reconocimiento de los títulos. Eso es uno de los desafíos fundamentales que enfrentan muchos profesionales, el no poder conseguir que sus títulos sean reconocidos en los distintos países de la región. Y creemos que es una herramienta fundamental para que el impacto de la migración también sea positivo en los países receptores. En el mediano y largo plazo la migración siempre tiende a ser positiva, pero en el corto plazo se presentan tensiones. Entonces muchas de estas tensiones se pueden sobrepasar, se pueden sobreponer, se pueden lograr remover cuando logras que las personas profesionales vayan y llenen las brechas profesionales que tiene el país. Somos países en vías de desarrollo donde existen muchas brechas todavía que la migración podría ser fundamental en llenarlas. Yo creo que esta es una de las áreas donde el BID está trabajando, si no me equivoco, no necesariamente en esta perspectiva, pero en el tema de educación, en el tema de inserción laboral. Y te quería preguntar, Isabel, ¿cuáles son las áreas prioritarias que tiene en este momento el BID? Sabemos que recientemente se dio la Conferencia Internacional de Donantes. El BID es un jugador fundamental en esto. Habíamos conversado, creo que está por arriba de 1 billón o de 1.000 millones de dólares el aporte que va a ser reembolsable del BID, más otros aportes que va a recibir de parte de los países donantes para ejecutar. ¿Cuáles son las áreas que va a estar priorizando el BID en estos meses que siguen y estos años que siguen? Gustav y David, es un gusto estar en este conversatorio. Creo que es relevante y en la medida en que más gente pueda estar escuchando sobre las iniciativas que se están iniciando para afrontar este nuevo reto regional de desarrollo, es muy positivo. Me voy a permitir hacer un comentario antes sobre el enfoque regional. Tú mostrabas muy bien las cifras de cuántos migrantes hay en la región, pero déjenme contarles algo. Cuando uno ve la evolución, el ritmo al que esos flujos migratorios se han desarrollado, no existe un precedente similar en la región. Para Latinoamérica la migración no es nueva, pero si ustedes miran y toman 4 países, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, y hacen un promedio de los flujos que llegaron a recibir en periodos tan cortos como 6 meses, nos damos cuenta que hubo países que recibieron hasta 200.000 migrantes. Esto desde el punto de vista de desarrollo es un reto. Piénsenlo, uno normalmente diseña un hospital o diseña un servicio en función de una demanda. Tener 200.000 nuevas personas de ninguna manera es un problema sencillo. Y los problemas sencillos demandan soluciones, los problemas no sencillos demandan soluciones proporcionales. Y es ahí cuando yo digo, si esto no es un esfuerzo regional, va a ser muy difícil que logremos atacarlo de manera integral. No es posible que un solo país tenga claro todo lo que hay que hacer, que tenga una receta perfecta, y por eso el banco se ha esforzado por, sobre todo, tratar de diseminar buenas iniciativas que se han visto en otros países. David mencionaba algunas de las que nosotros hemos estado bien impresionados, al margen de que siempre hay espacio para mejorar. La operación de acogida en Brasil tiene una parte fundamental relacionada con la interiorización. Y creo que ahí lo engancho mucho con tu pregunta del tema de la homologación de títulos. La operación de acogida lo que está es reconociendo que hay un bono demográfico y lo que trata es de hacer un match entre esa oferta, entre ese capital humano que viene con unos skills y la demanda. No solo en Brasil, en Colombia, hay miles de estudios que hablan sobre las vacantes de difícil colocación y esto no es nuevo. Entonces es una oportunidad para que la región identifique en ese bono demográfico la posibilidad de hacer un match y tratar de integrar a los migrantes a sus comunidades receptoras y por supuesto al desarrollo económico. Efectivamente nosotros hemos trabajado los temas no necesariamente de homologación. Creo que un tema, al ser la migración algo tan nuevo, nos ha demandado analizar muy bien el perfil de los migrantes. En Colombia, en diciembre del año pasado, aprobamos una primera operación para incluir el tema migratorio dentro del sistema público de empleo. De manera que cuando un migrante se enfrente al sistema público a buscar una posición, pueda tener una ruta clara dependiendo de su mismo estatus. No es lo mismo si necesitas homologar tus credenciales o incluso recertificar. Y eso me lleva a un tema adicional. Además de este programa, que es uno, pero que hay varios que están en
como en el pipeline y que están enfocados sobre todo en los países receptores, y ya me voy a referir a la estrategia del banco más de manera general. Lo que uno ve es que esta es una única oportunidad para Latinoamérica capitalizar ese bono demográfico que les he mencionado. Ahora, ¿cuáles son otras áreas prioritarias que el banco ha mirado? Tenemos 4 áreas temáticas que son, digamos, los distintos sectores económicos que dentro de la espera del migrante se ven impactados. Entonces nos enfocamos en los servicios sociales, bien sea educación, salud, protección social. Nos enfocamos en los servicios básicos, principalmente en vivienda, agua y saneamiento. Nos enfocamos en oportunidades económicas, que es precisamente en donde está lo que tú mencionas. Y finalmente nos enfocamos en la parte de registro de identidad. Si ustedes se dan cuenta, estas 4 áreas todas están vinculadas. Es muy difícil decir que porque vayamos a hacer una intervención en educación nos podamos olvidar de lo otro. Entonces el banco ha tratado de establecer esta sombrilla y de promover programas que de manera simultánea atiendan estas distintas dimensiones. No quiero dejar de mencionar la situación del coronavirus. El coronavirus ha sido un choque que nos ha permitido tener una radiografía de todas esas asimetrías que enfrenta el migrante. Y de nuevo, volviendo al tema del desarrollo profesional y de la certificación de habilidades, hemos visto noticias como que en Chile o en Perú se ha viabilizado la posibilidad de vincular a médicos migrantes dentro de la capacidad de respuesta del sistema de salud. Esto lo que nos muestra es que el coronavirus, al final, al ser un choque, nos muestra cosas que son viables en el mediano y corto plazo. Pero sin duda tenemos que profundizar en los datos. Y quiero referirme ahora entonces a esa respuesta del banco. Ya les he mencionado las 4 áreas temáticas y contarles que hay un enfoque bastante integral, ¿no? Hay temas que son ayuda financiera, digamos, a los países receptores, pero también hay todo un tema de acervo que quisiera destacar y también un tema de trabajo con el ecosistema emprendedor. Hace más de un año, el presidente Moreno impulsó una iniciativa de crear una facilidad de migración para apoyar a los países receptores, de manera que a través de los proyectos de desarrollo, es muy importante, Gustavo, que no se confunda con apoyo humanitario, sino que esto es el día después de que al migrante, digamos, se le han atendido sus necesidades básicas, de manera que nosotros a través de estos proyectos podamos hacer intervenciones que sean vinculantes con los migrantes y con sus comunidades receptoras. Es una iniciativa que no es excluyente, no es únicamente para los migrantes, y lo que busca es traer beneficios, tener estos spillover effects sobre las comunidades receptoras. Esta iniciativa empezó con un fondo de 100 millones, hoy estamos hablando de 85 que quedan disponibles, son recursos no reembolsables, y como bien tú lo puntualizabas en la última conferencia de donantes, que digamos fue muy pertinente en el tiempo, en esta coyuntura que estamos viviendo, esos 85 millones tienen el potencial de apalancar 1.100 millones de programas de inversión. Cuando tú sumas todos estos recursos, más otros que han hecho otros donantes, porque quiero decir que yo soy muy positiva frente a la respuesta de muchos donantes, estamos hablando de casi 2.500 millones que se anunciaron en esa sesión de donantes para apoyar de manera colaborativa esta coyuntura. Les hablaba también de los temas de conocimiento. El banco tiene una plataforma de diálogos de política en donde hemos tenido conversaciones con encargados de las agencias migratorias y con los sectores, un poco para organizarnos y para encontrar mecanismos innovadores. Destaco, por ejemplo, el nivel de digitalización que tiene Chile para sus servicios consulares, y que en un momento como estos, en donde las fronteras están cerradas, es fundamental. También tenemos los bienes públicos regionales, que es otro tipo de apoyo mucho más técnico. Y termino diciendo que tenemos dentro de la ventanilla del laboratorio del banco, el BitLab, tenemos este concurso de Juntos es Mejor, es un challenge que lo que busca es identificar innovaciones que se estén dando dentro de los emprendedores y que puedan integrarse a las soluciones de desarrollo de manera más orgánica. Último comentario que quiero hacer es el tema de los niños, que no lo quiero dejar de lado y que lo mencionabas tú, no solo por un tema de capital humano, y esto empata con toda la importancia del tema regional. Tú coges una ciudad como Maicao,
y te vas de nuevo a Pacaraima y encuentras similitudes, primero en el número de niños que han llegado, en su nivel de vulnerabilidad y en la necesidad de traer soluciones que atiendan ese gap al que ellos están viendo enfrentados. Entonces, en esto contarles que justo hoy Finlandia nos ha aprobado un proyecto muy interesante con Sésame Workshop justo para estas dos ciudades y que ojalá nos ayude a traer soluciones digitales en un ámbito tan necesario. Hay varios puntos aquí que creo que son pertinentes resaltar. Tú comentabas efectivamente el coronavirus ha sido una especie de exposición a las vulnerabilidades que enfrentan, o ha generado una exposición a las vulnerabilidades que enfrentan muchos migrantes. Yo creo que no solo muchos migrantes, yo creo que ha generado una exposición a las debilidades institucionales y que enfrentamos en general muchos países, las estructuras, etc. Cuando vemos el tema de la informalidad laboral en nuestros países ha quedado expuesta como un problema producto del coronavirus, donde los estados han tenido que salir corriendo, por decirlo de alguna manera, a ver cómo atender a toda esta población que queda desprotegida frente a la pandemia. La población migrante está sobreproporcionalmente representada en este sector laboral informal. Yo creo que en general se puede presentar una oportunidad hasta cierto punto para reformas estructurales en los países de Latinoamérica. Yo creo que de hecho en todo el mundo muchos países van a considerar después de esta pandemia que son necesarias ciertas reformas estructurales que permitan proteger de manera más eficiente a la población frente a ciertos shocks que puede enfrentar tanto el sistema de salud como la economía como los países en general. Entonces yo quisiera pensar que quizás esto puede ser una ventana, una oportunidad también para una serie de cambios estructurales que permitan facilitar la integración de los migrantes también en estos países receptores. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer algunas propuestas acá junto a la Universidad del Pacífico, la investigadora Feline Fryer, al Ministerio de Salud, respecto a cómo podría verse ciertos escenarios, ciertos cambios estructurales que puedan fomentar la inserción de los migrantes tanto en el mercado laboral como en su regularización en general. Yo quería ver cómo lo percibían ustedes esta oportunidad que se puede abrir. Estamos hablando de que la oportunidad también puede llegar a una escala de articulación regional. Estamos viendo que esto es una crisis mundial donde todos los países se están viendo afectados y cómo respondemos a un desafío mundial puede definir mucho cómo vamos a seguir adelante como sociedad. Si nos unimos, si buscamos soluciones conjuntas, podemos quizás hacer frente más eficientemente a estos desafíos. Entonces, David, ahí quería hacer dos preguntas hacia ti. ¿Cómo ves tú esta articulación del potencial de mejorar, de crecer, de integrarnos en los próximos meses después de este impacto de la pandemia? Y dos, yo creo que hay muchas dudas por parte de muchos migrantes respecto a cómo se ve el aporte que viene de la Conferencia Mundial de Donantes. Yo creo que hay muchas dudas respecto a quién va a manejar estos recursos, cómo serán otorgados, que creo que es importante que aclaremos para que no hayan muchas confusiones, ¿no? Entonces te dejo ahí esas dos preguntitas, David. Perfecto, Gustavo. Voy a empezar con la segunda pregunta, ¿no? Siempre hay mucha confusión y es lógico que así sea cuando se anuncian donaciones para atender la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Y básicamente la confusión yo creo que es por tres razones, ¿no? La primera, porque cualquier número que se dé a veces suena astronómico, pero lamentablemente, y lo voy a explicar más adelante, es insuficiente. La crisis de migrantes y refugiados venezolanos proyecta ser la más grande del mundo, incluso superando la de Siria, es posible que eso ocurra, pero la que menos financiamiento ha recibido. En segundo lugar, también hay mucha confusión a veces porque no creo que hay una falla en las comunicaciones, literalmente. Creo que hay que mejorar mucho las comunicaciones cuando hay este tipo de aporte, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, lamentablemente a veces una cosa es anunciar la donación y otra cosa es que eso se haga efectivo y se implemente. A mí me gustaba mucho lo que dijo el presidente Iván Duque, con quien he conversado varias veces sobre esta crisis. En la conferencia él decía, mira, no solamente es el aporte, sino también aquí hay un reto de cómo nosotros agilizamos trámites administrativos y burocráticos para que este dinero llegue lo más pronto posible, no solo al país receptor, sino al migrante y refugiado. Normalmente hay tres vías, y estoy seguro que Isabel puede complementar esta respuesta. Cuando un país anuncia una donación, y voy a hablar aquí en términos netamente hipotéticos,
supongamos que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte anuncia una donación de 20 millones de libras esterlinas para la crisis migrantes y refugiados venezolanos. Bueno, normalmente eso se canaliza por 3 vías. Una vía es que uno o varios países receptores de migrantes y refugiados venezolanos reciban ese dinero que está donando el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y ya cada país, una vez que reciba, lo implementará en programas como de salud, de alimentación, de educación, según las necesidades que tenga, ¿no? Hay bastantes similitudes, como explicaba Isabel, no solo en ciudades dentro de países, sino en la región de los desafíos, pero obviamente hay algunas variaciones, ¿no? Yo quisiera hablar, si hay oportunidad, del Caribe. El Caribe siempre se olvida, y en el Caribe hay 150.000 desplazados venezolanos, que es igual que lo que hay en Argentina. La otra forma de canalizar estos recursos, y es lo que más se anunció en esta conferencia del 26 de mayo, es a través de la Plataforma Regional de Naciones Unidas, es decir, a través de la OIM y ACNUR. Ellos, de hecho, tienen un plan de respuesta regional que estimaron más de 1.300 millones de dólares para este año. Al momento de la conferencia solo se había recaudado apenas el 4%. Entonces, bueno, buena parte del dinero que se anunció, no todo, iría a esta plataforma de respuesta regional, y esta plataforma pues tiene programas de atención a los migrantes y refugiados. Y en tercer lugar, a la sociedad civil, específicamente agencias, fundaciones, ONG, que tienen el músculo financiero, que tienen la experiencia en esta crisis de refugiados, no solamente en la región. Hemos visto casos como el Consejo Danés de Refugiados, el Consejo Noruego de Refugiados, la Fundación Hayas, que tienen décadas trabajando en crisis de refugiados en África, en el Caribe, en Medio Oriente, y evidentemente ante la situación de los desplazados venezolanos están allí, reciben estos recursos y implementan programas de alimentación, programas de atención médica. A mí me gustó mucho una donación que hizo el Reino de los Países Bajos a Brasil de 3 millones de euros, que es para un programa de apoyo psicológico a los desplazados venezolanos en el norte de Brasil, una cosa que hemos impulsado mucho nosotros en Nueva, con un programa que tenemos que se llama Casa Venezuela, que lamentablemente lo tenemos ahora postergado por el coronavirus. A veces se olvida que el venezolano llega con muchos traumas a donde llega, desprenderse de la familia, dejar la tierra donde nació, donde creció. Entonces la atención psicológica es importante. Entonces, bueno, para no desviarme, estas son las 3 vías frecuentes por las cuales se canalizan recursos. Evidentemente hay organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Inversión de Europa, el Banco Mundial, que ya tienen programas a mediano y largo plazo, programas de, Isabel lo puede explicar mejor que yo, de créditos, de subsidios, etcétera, que buscan la inserción laboral de los venezolanos, entre otras cosas, en estos países, ¿no? Pero la donación inmediata, que fueron los más de 600 millones de dólares que se anunciaron el 26 de mayo, normalmente se hacen por estas 3 agencias. Yo siempre he dicho, la oficina que se creó en la OEA es una oficina para crear políticas, no es una oficina de ayuda humanitaria directa. Nuestra oficina no tiene un programa de alimentación, no tiene un programa de atención médica. Primero, no es la función de la OEA. En segundo lugar, estaríamos ya redundando a lo que ya muchos están haciendo, como IEM, la Cruz Roja, etcétera. No es nuestra intención. Nosotros lo que buscamos es agilizar políticas en la región que se han tomado, que a veces toman tiempo de más para implementarse, y obviamente crear políticas regionales. Con tu primera pregunta, mira, yo, si bien es cierto, esto es muy duro para los migrantes y refugiados, para los venezolanos. Yo tengo haciendo vida pública en Venezuela y en el exilio más de 10 años. Y sin petulancia puedo decir que recorrí mi país de rincón a rincón. Lo empecé haciendo muy joven, cuando era dirigente estudiantil, y luego mi experiencia como alcalde. Yo nunca he visto algo y he sentido algo tan devastador como lo que sienten hoy los desplazados venezolanos. Es sumamente duro. ¿Cuán desesperado tiene que estar un ser humano para caminar de Cúcuta a Lima para conseguir un plato de comida? ¿Cuán desesperado tiene que estar un joven para tomar un peñero, como decimos en Venezuela, una lancha, o hasta a veces una balsa, como hacían los cubanos, para poder llegar a Trinidad o Curazao? ¿Cuán desesperada tiene que estar una mujer que tenga que ir a Boavista en Brasil o Cúcuta en Colombia para poder dar a luz? Para que ustedes tengan idea, caminar de Cúcuta a Lima es lo mismo que caminar de España a Finlandia en Europa. Es lo mismo que caminar de Nueva York a Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos. ¿Cuán desesperado tiene que estar un ser humano para caminar esa distancia? Ahora, si bien es cierto, esto es muy duro para nosotros, sobre todo por la separación familiar y que no sabemos cuándo nos vamos a reencontrar con ella, no es menos cierto que representa una gran oportunidad para América Latina, como tú lo has mencionado, Gustavo, en tu pregunta. Y de hecho hay informes, como el Banco Mundial, que hizo en Ecuador, que hizo en Perú y en Colombia, que demuestran el impacto que está teniendo en el crecimiento económico
la migración venezolana, y por eso es fundamental que los venezolanos tengan su documentación, que estén regulares, porque es la única manera que se puede insertar en los mercados laborales. Después del coronavirus, yo no me quiero adelantar por una razón, que quizás aquí lo voy a decir y no lo he mencionado mucho en otros foros. Yo no sé, es difícil hoy calcular cuántos venezolanos van a salir de Venezuela si la crisis no se ha resuelto al momento que pase el coronavirus. Puede haber una estampida, lo digo con toda responsabilidad, puede haber una estampida. Un país que sigue sin comida, sin medicina, ahora sin combustible, y con la situación política que se ha prolongado, el régimen ilegítimo de Maduro, pudiésemos tener decenas y cientos de miles de venezolanos en estampida. Entonces esto puede complicar mucho más la situación en los países receptores, donde lamentablemente hay países que han colocado restricciones migratorias. Hoy nos pide visa República Dominicana, increíble. Hoy nos pide visa Aruba, Curazao y Bonaire. Desde el año pasado nos está pidiendo visa Perú, Ecuador, Chile. Entonces los países que tienen fronteras abiertas, la política de fronteras abiertas son muy pocos, Brasil y Colombia. Pero después de ahí, Bolivia también lo tiene, pero después de ahí hay un embudo humanitario para esos países. Entonces yo soy un convencido de que el desplazado venezolano quiere la más mínima oportunidad para poder trabajar, para poder emprender, para poder estudiar, y estoy convencido que puede impactar significativamente en las sociedades que lo acogen y que puede impactar significativamente en unas economías que van a necesitar recuperarse después del coronavirus. Ojalá así sea, pero para que eso ocurra tiene que irnos al principio de este foro, tiene que mejorar los desafíos que hoy se están enfrentando, como la regularización, la atención médica, el derecho a la educación, etc. Yo solo en esa vía quiero decirles que de la OEA nosotros estamos empezando en el marco del Día Mundial de Refugiados. Vamos a lanzar mañana una campaña regional contra la discriminación y la xenofobia. Consideramos fundamental que ese monstruo no podemos permitir que crezca en la región, que hay que erradicarlo hay que erradicarlo, y que lo primero que hay que empezar es que haya verdadera solidaridad y hospitalidad por parte no solo de los gobiernos, sino de las sociedades que acogen a los venezolanos, para que las otras políticas se puedan implementar de una manera mucho más fácil. Así que sí, hay un gran potencial, pero es difícil pronosticar lo que pueda pasar en la frontera colombo-venezolana y la frontera venezolano-brasileña una vez que se reabran después del coronavirus. David, comentabas algo importante respecto a las visas. Las visas que han venido implementando algunos países tienen repercusiones importantes en los otros países receptores, ¿no? Y es parte por lo cual consideramos, creo todos, que la articulación regional es fundamental frente a este fenómeno. Si vemos que la decisión de implementar una visa ha sido como un efecto dominó también, ¿no? Vemos que en el momento que Chile implementa una visa, la implementa Ecuador, la implementa Perú, empieza a volverse un efecto dominó porque, bueno, se empieza a generar esta especie de embudo para los migrantes que vienen saliendo de Venezuela. Países como Colombia y como Brasil no tienen realmente una posibilidad lógica de implementar una visa. Sus fronteras con Venezuela son realmente difíciles de controlar, sería irreal, y lo que generaría es mayor irregularidad en la situación de los migrantes que seguirían probablemente entrando a estos países. Tomando en cuenta esto, tomando en cuenta que nos vemos frente a un potencial, no sabemos qué escenario se va a presentar. Ahorita se están dando algunos casos de retorno. Yo creo que los casos de retorno no son el mayor desafío que vamos a enfrentar. Yo estoy de acuerdo que el mayor potencial desafío que vamos a enfrentar es los casos de continua migración que pueda generarse de Venezuela en los próximos meses, una vez que se empiecen a levantar las cuarentenas y que se abran las fronteras. Pero en general, bueno, nos venimos frente a una nueva serie de desafíos donde los países de acogida se han visto afectados también en cuanto a su capacidad económica, en cuanto a su capacidad de proveer servicios. El golpe del coronavirus ha afectado a todo el mundo. Entonces, una pregunta que yo tenía y que quería hacer en general, y Isabel, estoy seguro que también tienes algo para comentar. A mí me da la impresión que las políticas de acogida de la mayoría de los países en un inicio fueron vistas como para una migración de corto plazo. Fueron muchos permisos temporales, muchas políticas de atención de momento, pero no una estrategia real para la integración de la población migrante en estos países. El Banco Interamericano es uno de los promotores en gran parte de estrategias de desarrollo en la región. ¿Cómo podemos ver un futuro pues podemos esperar un cambio en estas políticas? Podemos ver que las políticas pasan a ser políticas más con vista a largo plazo, que busquen una integración real de la población migrante.
Mira, Gustavo, yo creo que es muy difícil generalizar porque cada país ha tomado decisiones distintas y en la medida en que cada uno ha tenido flujos migratorios de distinta magnitud, creo que las iniciativas han sido diversas. Quizá del lado más del largo plazo, en donde creo que hubo un reconocimiento de que la migración estaba para quedarse y que la gente, que los migrantes en un buen porcentaje se asientan en sus lugares de llegada, está por ejemplo en un COMPES, que es un documento de política pública que se hace en Colombia. El COMPES define unas líneas de actuación en distintos sectores y lo hace dentro de un marco de un plan de desarrollo. Entonces, ese es un ejemplo en donde yo te podría decir, creo que siempre ha habido conciencia, por lo menos en el caso de un país como Colombia, de que es importante tener mecanismos para integrar de manera adecuada a esta población en sus comunidades receptoras. Sin duda también tenemos casos de países cuyas políticas migratorias se quedaron, no quiero decir en el siglo pasado, pero sí están no actualizadas. Y ahí es donde voy a retomar un concepto que se los he escuchado mucho a los de Naciones Unidas, tienen un centro de innovación en Asia que le llaman el dividendo del COVID. El dividendo del COVID consiste en que, digamos, llegó esta presión, esta necesidad de tener respuestas y es la oportunidad para que entre los planes de respuesta de salud, de protección social, de educación, integremos a esta población. Realmente es poco inteligente que un país decida invisibilizar porcentajes tan representativos de la población, ¿no? Tienes casos en donde llegan a ser más del 11% de la población local y dices, bueno, pero ¿cómo saco una política que sea vinculante, que sea bienvenida o que sea en beneficio de las personas más vulnerables si no tengo en cuenta este segmento poblacional? Quiero traer a colación un préstamo que el banco aprobó hace esta semana para Costa Rica, en donde lo más lindo es que derivado de la crisis del coronavirus, el país decidió, es un esfuerzo de país, incluir a los migrantes dentro de su respuesta en protección social y hace que los migrantes hoy sean elegibles, los migrantes registrados, o sea, evidentemente siempre hay constraints y ahí creo que hay que hacer énfasis en lo que dice David de que es fundamental avanzar en los temas de registro e identidad. Los reconoce como beneficiarios de estas transferencias y que en este momento son tan fundamentales para atender todas esas áreas desprotegidas. Pero lo que te digo, aunque va a ser muy difícil tener una respuesta unánime y tener una política a largo plazo establecida, el banco el esfuerzo que ha hecho es en tratar de diseminar las buenas iniciativas, en contarle a los de Caribe que existe un COMPES, en contarle a los de países andinos que existe todo un programa de digitalizar programas consulares, en que hay algunos que están más avanzados en la homologación de títulos, etcétera. Creo que estas plataformas, estos diálogos, eso es lo que nos permite identificar en dónde hay buenas prácticas que puedan replicarse en otros contextos. Sí, no, de acuerdo. Creo que el compartir información, era algo que resaltábamos en la presentación del inicio, es algo fundamental para generar respuestas más eficientes, más completas frente a este desafío. Algo que comentabas es el tema de incluir básicamente una perspectiva de migración en las políticas públicas, ¿no? Ya es algo que se ha venido haciendo, perspectivas de género en las políticas públicas, perspectivas de juventudes en políticas públicas. Incluir perspectivas de migración parece algo necesario, sobre todo en los países que ya están manejando unos números de migrantes tan significativos. Hasta el momento, la mayoría de los países, me atrevería a decir, de la región no han incluido en los programas de transferencias condicionadas, de transferencias monetarias durante el periodo del COVID a la población migrante. Esto ha expuesto muchas de las vulnerabilidades y ha dejado justamente a los migrantes en una situación potencialmente más crítica. En este momento, me imagino, para la mayoría de los migrantes, y me incluyo, es difícil ver cómo puede venir un escenario mejor en el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora después del coronavirus? Y por eso quería aprovechar para cerrar ya este conversatorio, pedirles a los dos un último mensaje de frente a estos meses, a estos años que se vienen post-coronavirus, o bueno, más bien en esta segunda etapa del coronavirus, post-cuarentena más bien. Entonces, no sé, si quieren darnos un último mensaje para ir cerrando. Pues.
Yo quisiera reforzar que este no es un esfuerzo de los países o de las organizaciones multilaterales. En realidad, esto es así como es un reto de múltiples dimensiones, requiere de múltiples actores para poder avanzar. Yo hago mucho hincapié en el sector privado, no solamente porque pueden ser una fuente de nuevas ideas, sino porque su posición frente a un reto como la migración es muy importante para cómo un gobierno asume este fenómeno de desarrollo. Hacer hincapié en que aquí no hay soluciones perfectas y que creo que es una de las únicas oportunidades que tenemos de realmente intentar por muchos frentes, no solamente atender las asimetrías de los migrantes, sino atender la de las comunidades vulnerables, porque no nos olvidemos, hay un efecto de red. Los migrantes en su mayoría suelen asentarse en zonas en donde ya hay brechas de desarrollo. Entonces, en ese sentido, cuando dicen la migración es una oportunidad, efectivamente es un nuevo lente que vuelve y nos muestra las zonas en donde tenemos deudas pendientes en desarrollo, posibilidad de aumentar redes de servicios públicos, etcétera. Entonces es una invitación a que por lo menos el banco hace un esfuerzo por llamar a todos estos actores y de nuevo el ecosistema de los emprendedores no hay que dejarlo de lado. Han salido ideas que jamás se nos hubieran ocurrido o que no surgen normalmente en foros más alto. Entonces todas estas ideas son bienvenidas. Y de nuevo, pues Gustavo, agradecerte por esta oportunidad y a David, que ojalá compartamos otros foros así. No, gracias, Isabel. Yo creo que lo que comentas es fundamental. Aquí estamos hablando de articulación no solo a nivel de gobiernos, sino a todo nivel. El sector privado, la sociedad civil también debe buscar maneras de articular. Creo que es fundamental. David, cuéntanos. Sí, bueno, yo quisiera recordar que en estos tiempos de pandemia y donde más lamentablemente hoy el epicentro del coronavirus está en Sudamérica específicamente, si una población refugiada es vulnerable cuando hay una pandemia como la que ha conmocionado al mundo entero, con 8 millones de casos, pues los migrantes pasan a ser los vulnerables de los vulnerables. Entonces hay que tener una especial atención hacia los desplazados venezolanos en este momento. Yo creo que es fundamental, y así lo hemos venido impulsando, políticas de protección temporal para los desplazados venezolanos en cuanto a su vivienda, es decir, que no sean desalojados, que además haya garantía de servicios como agua y luz, y además de eso que se le garantice la atención médica. Recordemos que el derecho a la salud es un derecho humano, y aún así, si usted tiene un pasaporte vencido o no tiene pasaporte, no se le puede cerrar las puertas de un hospital o de un ambulatorio, y mucho menos cuando estamos en tiempos de coronavirus. Ecuador ha dado un paso muy importante. Su Asamblea Nacional aprobó una ley que prohíbe el desalojo de venezolanos. El Ejecutivo en Colombia sacó también un decreto el pasado 15 de abril que prohíbe el desalojo de venezolanos de sus viviendas. Eso es un decreto que hasta al menos está el 30 de junio. Cualquier venezolano que sea víctima de un desalojo, al menos en esos dos países, tenga esos acuerdos, tenga ese decreto y denuncie ante la autoridad competente porque usted no pudiese ser desalojado, y ojalá esto se replique en otras partes de la región. Creo que después del coronavirus, pues hay que acelerar ese proceso de documentación que yo he comentado, que permita una migración ordenada, segura y regular. Insisto, muchos venezolanos hoy están en la periferia de la sociedad. El derecho a la identidad en Venezuela no está garantizado. El derecho a la identidad es un derecho humano, pero es prácticamente imposible obtener un pasaporte en Venezuela, y si se está fuera, no hay oportunidad de tener un pasaporte. Quiero dejar muy claro que el gobierno interino de Venezuela no emite pasaportes. Sigue siendo una responsabilidad que está usurpada por Nicolás Maduro. Y por último, no quisiera dejar mencionar el tema de los retornados, que no lo hemos hablado hoy. Aproximadamente 50.000 venezolanos han regresado a su país por razones estrictamente humanitarias en el marco del coronavirus. Muchos de ellos han querido estar cerca de su familia por la pandemia, sabiendo que Venezuela padece una emergencia humanitaria compleja, donde no hay ni 90 camas con respiradores para 27 millones de personas. En ese sentido, muchas de estas personas han sido hacinadas en albergues, no se les ha dado la comida que le han ofrecido, incluso les han cobrado en dólares y pesos colombianos para trasladarlo a otra ciudad de Venezuela, y lo que es peor aún, han sido amenazados de que sus casas se las van a marcar
de que van a pasar una cuarentena en una celda y los han llamado arma biológica. Yo le pido, por favor, esto no recae solo en la Secretaría General de la OEA, en los gobiernos de la región o en las multilaterales, sino en la sociedad civil, a que no descuide lo que está pasando con los venezolanos que han regresado, de los tratos crueles y degradantes que están sufriendo, los están culpando de los nuevos brotes de coronavirus que hay en Venezuela. Y a mí me preocupa muchísimo la integridad física, emocional y psicológica de estas personas que han regresado porque no han tenido otra opción a Venezuela. Así que desde la OEA seguimos pues a la orden para impulsar políticas de atención a los migrantes y refugiados, para articular a otros actores como ustedes, como lo que ha venido haciendo Equilibrium, como lo que viene haciendo el BID, y les quiero agradecer a Gustav y a Isabel por este panel, por esta conversación, y más bien a la orden para que este servidor o cualquier otra persona que integra este equipo que coordino, pues participe en foros como estos que son valiosísimos, especialmente en momentos donde no podemos visitar la región por la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Creo que efectivamente estamos frente a un desafío, probablemente el desafío regional más fuerte que ha enfrentado América Latina en los últimos tiempos. Creo que un desafío de esta magnitud, de esta calidad, requiere de respuestas regionales. Desde Equilibrium Sende venimos tratando de generar información, data, investigaciones con esa perspectiva para poder ayudar a los actores a nivel regional a tomar las mejores decisiones y a buscar fomentar iniciativas que vayan en pro de una integración, que vayan en pro del bienestar de los migrantes y que pueda ayudar a los migrantes a volverse parte de las comunidades receptoras y contribuir al desarrollo socioeconómico de los países receptores de Venezuela y de la región. Quiero pedir disculpas si hay algunas preguntas que no pudimos atender. La verdad que habían bastantes. Los invito a colocar algunas de ellas si quieren en nuestro post en Instagram, en Equilibrium Sende, y vamos a ver si podemos atenderlas por ahí. Muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos. Muchísimas gracias, David. Esperemos que podamos seguir conversando y podamos seguir contribuyendo a hacer frente a este desafío. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, que tengan una buena noche. Gracias, buenas noches, un saludo. Gracias a todos, hasta luego.